Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dos casos, la viuda de Sarepta en Sidón y Naamán el árabe o sirio, que bueno, ambos eran paganos, no eran israelitas, ambos desconocían la ley que a Dios había dado por medio de Moisés a su pueblo de Israel. Ambos, sin embargo, fíjense, en tiempos de necesidad fueron asistidos por Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino primero a publicar la salvación, a anunciar la salvación, a hacer la salvación al pueblo de Israel. Claro, no por eso dejó de hacerlo a todo el mundo, es lo que está haciendo a través de su iglesia. Aquellos que son firmes y fieles creyentes, obradores de la palabra recibida de parte del Señor, firmes seguidores, y en todo lugar y en toda ocasión y circunstancia. La palabra ha llegado a toda la tierra habitada. Pero fíjese, nuestro Señor Jesucristo fue criado en Nazaret. Un poco podríamos decir, sería en su tierra, en la ciudad. Nació en Belén, sí, bueno, pero fue llevado por sus padres a Nazaret, ahí fue criado, después en Egipto volvió a Nazaret. Y claro, los vecinos lo tomaban como uno igual que ellos. Era Jesús, el hijo del carpintero. Miren si este va a ser profeta. Y más todavía, miren si va a ser el Mesías. Es José, lo conocemos, todos lo conocemos acá. Lo vimos hace cuántos años. Y conocemos al padre, a la madre, a los hermanos, conocemos todo. No le creían. Y como no le creían, entonces Jesús ahí no pudo hacer muchos milagros. Usted me dirá, pero ¿cómo? El Señor puede hacer milagros y es poderoso. Sí, pero ¿sabe lo que necesita? Desde el amor, la fe de aquellos que se acercan a Él. Por eso cuando el Señor produce un milagro y un signo, dice, tu fe te ha salvado. Lo mismo que ocurre en el bautismo, hermanos. Si usted no cree verdaderamente lo que va a recibir en el bautismo cristiano, para usted esto no deja de ser un mero ritual, casi un aspecto legal desde el punto de vista religioso, de una religión que se practica sin convencimiento interior, de algo que no surge del fondo de su corazón, de algo que está más allá del espacio-tiempo, de lo meramente físico. Tiene que haber fe, tiene que haber una convicción. Y es el caso del bautismo, por ejemplo. Usted me dirá, ¿y una buena penitencia lleva al bautismo? Sí, claro que sí. ¿Lo incorpora usted al cuerpo de Cristo? Sí, Señor. ¿Lo incorpora usted al cuerpo de la vida y de la resurrección? Por supuesto que es así. Usted recibe el agua, sí, pero esa agua en la cual es sumergido, bañado, bautismo, no tienen usted en efecto si realmente usted no cree
en el poder salvífico de esa agua. De esa agua que usted lo bautiza en el nombre de aquel que puso su sangre por usted, nuestro Señor Jesucristo. Puede bañarse 20.000 veces en la misma agua, pero si no hay esa fe y esa creencia en la sangre de Cristo, entonces en usted no se produce el efecto milagroso, como se produjo en Naamán el árabe. Fíjese cuántas veces vio el agua de ese río, cuántas veces se sumergió ahí y no pasaba nada. Era leproso Naamán. Pero cuando en él hubo ya la primera fe, entonces el agua hizo el efecto que tenía que hacer. El Espíritu operó. Y el testimonio triple del agua, la sangre y el Espíritu obró sobre Naamán el árabe, y éste se curó de la lepra. Claro, usted puede pensar como pensó Naamán en aquel momento, en el primer momento. ¿Qué río? Hay tantos ríos en Siria y tantas veces me he bañado y nunca me curé la lepra. A ver si me voy a curar en este río Jordán. Se va a curar y se curó. ¿Pero por qué? Porque creyó. Creyó, se da cuenta, lo mismo que la viuda de Sarepta. Claro que había muchas viudas en Israel. En el tiempo de hambre. 3 años y 6 meses que no llovía, no había pan, no había alimento, no había hambre. ¿Y a dónde fue enviado Elías, el profeta, por parte de Dios? ¿Fue enviado al pueblo de Israel? No, si el pueblo de Israel había caído en esa situación precisamente por su rebeldía y su incredulidad. Fue enviado lejos, a una mujer pagana, a una mujer de Sidón, a la viuda de Sarepta, y ella fue asistida. La fe, hermanos, esto es importante, para que se produzca el milagro, para el que el Señor haga su obra todopoderosa. En usted hay convicción de que el Señor trae cosas que ojo nunca vio, oído jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre. ¿Hay en usted esa convicción? ¿O usted sigue viendo los elementos naturales como lo que son, naturales, pero no ve por la fe el efecto sobrenatural que producen cuando la mano de Dios los toca en Cristo Jesús y en usted producen el efecto que produjeron, por ejemplo, por la palabra del Señor en Naamán el árabe y en la viuda de Sarepta? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en lo que nos dice el Señor y, como bien decías, el secreto, si se puede decir así, está en la fe, porque el Señor Jesús vino para todos, para todo aquel que cree en Él, que tiene fe en su poder, en su amor. Ahí es donde vamos a poder ver la obra milagrosa del Señor, con los ojos de la fe. Si no hay fe, no hay nada. Efectivamente. Fíjate, Patricia, dice San Juan en su carta, 3 son los que dan testimonio. 3, el agua, la sangre y el espíritu. Dan testimonio de este poder de Dios, de esta existencia de Dios, del Dios que opera en nosotros en Cristo Jesús, donde todo es posible. Ahora, sin Dios y sin Cristo nada es posible. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de poder, tu espíritu que obra el signo, el milagro que necesitamos, la sanación, todo aquello que es necesario para la vida y su plenitud. Y en tu nombre lo pedimos, Señor, en tu nombre que está por sobre todo nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.